Padre, vamos, Padre. Aquí estamos. A la Basílica de San Pedro, esperando la salida del Papa. Sí, mire, aquí estamos hoy cuando estoy celebrando los 25 años Boda de Plata en Roma. Aquí estamos en la espera de la salida del Papa. En la parte alta, sí, señores, es un regalo que Dios me ha dado en este día maravilloso. Hoy es 25 de junio de 2025. Ven ustedes aquí estamos, ¿sí? Precisamente frente a la Basílica de San Pedro. Están llegando los peregrinos, vean ustedes, señoras y señores, están llegando los peregrinos. No, pero no mostramos lo que me dio el Papa. Muéstrame para mostrarle lo que me dio el Papa rapidito en la cámara. Aquí está. Aquí está. Vamos a mostrar lo que le regaló el Papa. Un momentico. Sí, solo esto. Vamos a mostrarlo. Esto fue lo que el Papa me regaló. Mira. Qué bellezura. Es una bendición y sí lo tendré como recuerdo en mi vida, porque yo hoy pude conectar con un hilo. Imaginémonos que este sea un hilo de 2000 años. Y pude conectar con el hilo que Cristo le dio a San Pedro y lo pude tocar aquí ¿cómo es? En León 14. Un hilo que solo lo tiene la Iglesia Católica. Que Pedro no es el Papa. ¿No han leído Juan 21:15? Deben saber los protestantes que Papa significa el papá, el jefe, el pastor, el guía, el encargado, el dirigente, el líder. Póngale usted el nombre que sea, pero el encargado de la comunidad. Y vamos a ver si Jesús lo nombró Papa, jefe, pastor, guía, como usted lo quiera llamar. Juan 21:15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A Simón, siga. Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene cuando lo nombra Papa, para en la oreja. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Lo nombró Papa. ¿Saben qué significa Papa? Que va a pastorear los corderos de Cristo. Mi consulta era la siguiente. Estuve viendo un video en YouTube de uno de esos pastores que son muy valientes por YouTube, pero nunca quieren debatir con el Padre Toro. Y en he visto un video en YouTube de un pastor que, como muchos pastores que son muy valientes en YouTube, pero nunca quieren debatir con el Padre Toro. Y ese pastor decía que él descubrió que había sido que Pedro jamás fue papa y ni siquiera estuvo en Roma, y como prueba lee la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo del 3 al 16, en donde Pablo le saluda a muchísima gente, pero a Pedro no le saluda. Entonces él llega a la conclusión con eso de que Pedro nunca estuvo en Roma, y que si estuvo ahí se fue solamente para ser ejecutado, solo para morir, pero nunca fue papa ni obispo. Eso, entonces yo quería preguntarle cómo podemos rebatir eso, padre. Debe primero decirle que a nosotros no nos importa si Pedro estuvo en Roma o no estuvo en Roma. Eso es lo primero. Que a Petronilo le patina el coco. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica no dice: el cristiano tiene que creer que Pedro estuvo en Roma. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica es que Pedro fue el Papa, y eso sí lo puedo comprobar. ¿Por qué los protestantes inventan que la doctrina de la Iglesia es que Pedro estuvo en Roma?
Eso no es verdad. Nosotros no afirmamos que Pedro estuvo en Roma. Nosotros afirmamos que Pedro es el Papa de la Iglesia Católica, Cristo lo fundó. Pero ellos dicen, ajá, entonces ¿por qué el Vaticano está en Roma y el Papa está en Roma? Ah, eso es interesante esa pregunta. Y eso es otra cosa. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Que el Papa está en Roma, que gobierna la Iglesia desde Roma, que el Vaticano está en Roma, eso sí es verdad. Que Pedro fue a Roma, ¿qué nos importa? Ahora, ¿por qué el Vaticano está en Roma? Porque han de saber los protestantes que cuando Jesucristo mandó a predicar el Evangelio, el mandato fue, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los apóstoles tenían ese mandato en la cabeza. Querían llegar al mundo entero. ¿Cómo hacían para llegar al mundo entero? Tenían que evangelizar a Roma. Tenían que llegar a Roma. ¿Que Pedro no pudo llegar a Roma? Pedro no pudo llegar a Roma. Llegaron los cristianos a Roma. ¿Por qué el Papa está en Roma y por qué está el Vaticano en Roma? Porque está escrito incluso, y es la gente un dicho muy común, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el imperio que mandaba el mundo entero y desde Roma se iba a todos los lugares. Entonces la iglesia, con el paso del tiempo, quiere que el Evangelio llegue a todas partes. Se instala en Roma, que era el centro del mundo, y de ahí a todas partes, todos los caminos conducen a Roma. Una estrategia para evangelizar se instala en Roma. Que Pedro no estuvo ahí, no hay problema. Pero usted debe saber por qué está en Roma la sede de la iglesia, porque Roma era el imperio y era necesario que desde ahí se llevara el Evangelio. La pregunta, por ejemplo, le puede ser esta. ¿Alguna vez ustedes vieron a los apóstoles dar una enseñanza por YouTube? No. Pero ahora, para que el Evangelio llegue al mundo entero, el Padre Luis está predicando por internet, por YouTube. Pero muéstremelo en la Biblia donde dice que hay que predicar por YouTube. Si Pedro no conoció YouTube y los apóstoles tampoco el internet, eso es verdad. ¿Y a mí qué me importa? A mí lo que me importa es que el YouTube ahora es el camino para que el Evangelio llegue al mundo entero. Y eso le importó a los primeros cristianos. No existía YouTube, pero existía el Imperio Romano y de ahí podían llegar el Evangelio a toda criatura. Y por eso se instaló en Roma. Esa es la razón. Que Pedro no es el Papa. ¿No han leído Juan 21:15? Deben saber los protestantes que Papa significa el papá, el jefe, el pastor, el guía, el encargado, el dirigente, el líder. Póngale usted el nombre que sea, pero el encargado de la comunidad. Y vamos a ver si Jesús lo nombró Papa, jefe, pastor, guía, como usted lo quiera llamar. Juan 21:15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A Simón, siga. Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene cuando lo nombra Papa, para en la oreja. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Lo nombró Papa. ¿Saben qué significa Papa? Que va a pastorear los corderos de Cristo. Siga. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Por segunda vez lo nombró Papa. Siga. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez.
Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Papa significa eso, un jefe que va a encargarse de las ovejas de Cristo. Un jefe común de la iglesia, apacienta los corderos, apacienta las ovejas, apaciéntalos a todos. Un jefe para la iglesia, eso significa Papa, que no existe, aquí está. Ahora que los protestantes, por ignorantes, no sepan lo que significa Papa, eso es problema de ellos, que estudien. Otra pregunta. Padre, una última pregunta. En todos los libros de historia figura que Constantino fue solamente emperador romano. ¿De dónde? Yo quiero saber de dónde quitan los pastores y le enseñan a todos sus fieles que el que fundó la Iglesia Católica fue Constantino. ¿Será que en la universidad estudian ellos que Constantino fundó la Iglesia Católica? Sí. Ellos estudian lo que dicen los mentirosos de sus pastores. ¿Qué dicen los mentirosos de los pastores? Que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Pero si estudian la verdad en la historia, Constantino vino en el año 313. Y en el año 107, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Un buen historiador, una persona que busque la verdad, agarra por internet, tan fácil, San Ignacio de Antioquía, cartas de San Ignacio de Antioquía, y comienza a leerla, y va a descubrir que San Ignacio de Antioquía ya viene a decir que donde está el obispo con los presbíteros y los diáconos, ahí está la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia Católica. Ya San Ignacio de Antioquía, año 107. Cuando un protestante dice que la fundó Constantino, deja ver el tamaño de la ignorancia de los protestantes. Pueden buscarlo, si creen, algún protestante cree que es mentira, lo reto, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía. No están ocultas, están al descubierto. Ahora, unos que son más teólogos, dice, es que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica porque usted sabe que hasta Constantino la Iglesia de Cristo era perseguida. Y entonces vivían en subterráneos. Y viene Constantino y le da libertad a los cristianos. Le da libertad a los cristianos. Y cuando le da libertad, la iglesia se paganizó. Y al paganizarse, entonces ahí comienza la Iglesia Católica, que es la iglesia pagana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cómo le compruebo que eso es mentira? Porque si Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica y esa iglesia pagana, fue en el año 313. Y si en el año 313 esa iglesia pagana hizo la Biblia en el año 382. Cuando Constantino existía, no existía la Biblia. Existía solamente el Antiguo Testamento. Y eso no es la Biblia, una parte de la Biblia. No existía la Biblia. Y es San Dámaso I, papa de la iglesia prostituida, pagana, que Constantino fundó, la que hace la Biblia. Que los protestantes tengan coherencia. Si esa iglesia pagana y prostituida es la iglesia católica, voten la Biblia, porque la iglesia prostituida fue la que hizo la Biblia. Ahora, ¿por qué creen que es palabra de Dios la Biblia? Porque esa iglesia católica fue la que le dijo que eso era palabra de Dios. Sean coherentes. Es una manera de los protestantes engañar a los ignorantes. Viene y habla Constantino en el año 313. ¿Quién de ustedes estaba en ese tiempo? Ninguno. ¿Quién de ustedes se va a tomar la molestia de agarrar la historia a ponerse a leer? Ninguno. Hay una ignorancia grande, viene el pastor y dice, es que Constantino fundó la iglesia católica. Usted no va a agarrar a ver si es verdad o mentira. Usted dice, en vez de irme a ver si es verdad o mentira, voy a creerle a este pastor, porque por algo es pastor. Y eso, además, mire, son cristianos evangélicos y los cristianos evangélicos no mienten, ellos dicen verdad.
Así están engañados los católicos. Los católicos le vendieron una idea falsa de los protestantes, que no mienten, que no dicen mentiras. Ustedes ven que yo en los videos, yo hago repetir a los protestantes las cosas y les pregunto para mostrarles que son unos mentirosos. Por ejemplo, yo les pregunto a los protestantes, ¿de qué color es este forro? Y ellos dicen, blanco. Yo les digo, no, mire, es negro. Y ellos dicen, no, es blanco. Quedan al público como mentirosos, pero no se dan cuenta, porque el pastor les dijo que tenían que decir que era blanco. Pero la gente se da cuenta de que están diciendo mentiras. Pero si yo no les demuestro que esto es negro, ellos enseñan a la gente que es blanco y es blanco. Porque la gente es como un niño que no sabe nada y viene su mamá y le enseña que esto es blanco. Pues bueno, va a aprender que eso es blanco. Pero no es blanco, es negro. Por la ignorancia del católico, los protestantes están avanzando. Mi pregunta o mi consulta es esto. Usted ya me explicó, padre, que defraudar y robar en cierto modo es la misma cosa. Pero digo yo una cosa, para nosotros, yo, de poca cultura, de poco entendimiento de la lengua española, para nosotros defraudar es más liviano que robar. Y en la Biblia, Reina Valera dice robar, me están robando, le habremos robado al Señor. Entonces el pastor bambolea su Biblia y dice, y ustedes no dan su diezmo y está robando, robando, robando. Si dijera defraudar, a mí me parece más livianito, a pesar de ser la misma cosa, pero es así dice. Entonces Sí. Reina Valera dice robar y la Jerusalén dice defraudar. Sí, es que la palabra robar es más práctico para los protestantes. Sí, creo que sí. Porque al decir robar, entonces le están mostrando a la gente que tienen que dar el diezmo para no robar. Y entonces, antes, el pueblo de Israel le robaba el diezmo a Dios. Ahora los evangélicos, los pastores evangélicos, le están robando el diezmo a Dios. Ya no se lo da a Dios, que era para los pobres, ahora se lo roban ellos para ellos. Eso es robar. Pero ciertamente robar o la otra palabra, ¿qué? Defraudar. Defraudar de todas maneras significa lo mismo, solo que robar presenta como algo más fuerte para que... Parece más intimidatorio. Sí, más obligatorio y más condenatorio. Naña de Mondaseñi, bueno, no queremos ser ladrón. Me acuerdo que usted no entiende guaraní. Bueno, otra consulta cortita. San Mateo 5:13 dice, bienaventurados son los pobres de espíritu en Jerusalén. El Testigo de Jehová y Reina Valera dice, los pobres de espíritu. Nuestra Biblia, Latinoamérica y otros, dice espíritu de pobre. Bienaventurados son los que tienen espíritu de pobre. Y yo no entiendo la diferencia entre pobre de espíritu y espíritu de pobre. Muy bien. Espíritu de pobre es mejor para entender que pobre de espíritu. Porque pobre de espíritu la gente lo está entendiendo mal. La gente lo está entendiendo mal. Incluso he escuchado sacerdotes predicar erradamente sobre pobre de espíritu. Sí, escuché. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, primero vamos con pobre de espíritu. Pero sí. Cuando Jesús dice, según la Reina Valera, si usted dice, ¿no? Cuando Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, mala interpretación es decir esto. Jesús estaba diciendo que los pobres no eran dichosos, que los que eran dichosos eran los pobres en el espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refería a los pobres pobres, sino a los que tienen un espíritu pobre. Y eso no es verdad.
Porque el que tiene un espíritu pobre es aquel que roba, que mata, que comete adulterio, que comete fornicación, que comete esto, que está tan alejado de Dios que su espíritu está pobre. Y Jesús nunca quiso decir que bienaventurados ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una mala interpretación. Eso no es correcto. Bueno, una tercera. Y ya va, pero déjeme explicarlo y ya le doy chance. Está entendido. Porque necesito explicarlo porque he escuchado incluso hermanos sacerdotes decir que Jesucristo no estaba diciendo que dichosos los pobres, sino más bien los que tenían un espíritu pobre. Y un espíritu pobre no, Señor. Nosotros tenemos que tener un espíritu rico. Un espíritu rico. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se interpreta, pobre de espíritu significa que no tengo riquezas espirituales. Sí. Ahí está la mala interpretación segunda. Sí, Pobre de espíritu no tiene riquezas espirituales. Está tan apegado a las cosas materiales que es pobre de espíritu, no tiene riquezas espirituales. O sea que Jesús dijo que dichosos ellos porque ellos el reino del cielo. Eso es la segunda mala interpretación. La verdadera interpretación, y por eso la otra Biblia dice, la otra traducción, ¿cómo es que usted dijo? Uno dice pobre de espíritu y otro espíritu de pobre. Espíritus de pobre, ese sí es, para no confundir, porque pobre de espíritu tiene 3 significados. Y he escuchado predicar 2 significados que no son. Y el que es, no lo han predicado. Pobre de espíritu significa que no es pobre porque nació pobre y ha vivido pobre por desgracia de la vida. Pobre de espíritu significa que pudiendo ser rico como Cristo, no fue rico porque le dio el dinero a los pobres. Aquello que le dijo al rico, quiere tener, está bien, cumplió los mandamientos, te falta algo, vaya, vende tu dinero y dáselo a los pobres. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué el rico se fue y no quiso hacerlo? Porque no era pobre de espíritu. No, ¿y qué es pobre de espíritu? Aquel que lo da todo a los pobres y él se queda con lo necesario, queda pobre, no por desgracia, sino porque tenía un espíritu que lo llevó a colaborar con los demás y entonces comprendió a los pobres. Pobre de espíritu, tiene un espíritu generoso que se desprende, se queda sin nada. San Francisco de Asís, pobre de espíritu, se desprendió de la riqueza de su papá, se desprendió de aquello, se quedó sin nada. Él no era pobre de cuna, era pobre de espíritu. Estaba pendiente en ayudar a los pobres, en desprenderse. Tiene un espíritu de pobre, lo da todo, lo comparte todo. Entonces mejor la traducción, dichosos los espíritus de pobre, es decir, aquellos que se desprenden y aman el desprenderse y quedarse con lo justo y necesario para vivir. Eso se llama espíritu de pobre. Cristo, el mejor ejemplo, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Eso se llama espíritu de pobre. En castellano se lo traduzco. Cuando Jesús dijo dichoso en Mateo, no estoy hablando de Lucas. Cuando Jesús dijo en Mateo, dichosos los pobres de espíritu o los de espíritu de pobre, porque de ellos el reino de los cielos, Sí. se lo traduzco en castellano. Dichosos todos los ricos que se desprenden de las cosas materiales y lo comparten con lo que nada tiene, quedándose con lo necesario. Dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los ricos que se desprenden de su riqueza para ayudar al necesitado. Eso es un pobre de espíritu. Y Lucas dice al revés. Lucas no dice eso. Mateo le da a los ricos la oportunidad de entrar al cielo. Dichosos los pobres de espíritu. Es decir, los ricos que se desprenden de su riqueza se ganan el cielo. Lucas no dice así. Lucas dice, dichosos los pobres, punto y aparte.
Dichosos los pobres, ya no es pobre de espíritu. Los pobres de espíritu de Mateo son los ricos que se desprenden. Dichosos los pobres de Lucas, los pobres que usted y yo conocemos, que no tienen que comer, que andan sin, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí pagaron los malos que hicieron, aquí sufrieron, aquí purificaron, como el pobre Lázaro. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Y después que dice, dichosos los pobres, que los pobres no se lo creen. Sí. Y los ricos se burlan de eso. Y después que Jesús dice, dichosos los pobres, porque hay el reino de los cielos, dice, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa. Y a continuación, Jesús presenta entonces al rico pueblo y al pobre Lázaro. Así es. Van mostrando. Entonces los apóstoles se sorprenden y le dicen, si esa es la condición del rico, Señor, entonces ¿quién se salvará? Porque Jesús dijo, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa en la tierra. Les aseguro que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y ellos dijeron, y ay, entonces ¿quién se va a salvar? Lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. ¿Qué significa? Que sí hay ricos que pueden desprenderse de su riqueza para ayudar a los pobres. Y entonces son dos bendiciones especiales. Una bendición para los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y una bendición para los ricos que se hacen pobres porque ayudan a los necesitados. Que en castellano se lo traduzco, no puede haber un rico cristiano, ni un cristiano rico. O es cristiano o es rico. Si es cristiano, la riqueza que tiene no es para él, es para ayudar. Y por eso entonces Jesús dice, gánense el cielo con el dinero mal habido. Con el dinero que ustedes han agarrado, gánense el cielo. Atesoren tesoros en el cielo. Ricos que me escuchan, no se pongan bravos. Aprovechen la riqueza para ayudar a los pobres y tendrán un tesoro en el cielo. No es que ustedes van a vender todo y se van a quedar en la ruina. No, de lo que tienen, vaya. Pero padre, entonces voy a vender mi empresa y no voy a producir nada y se lo voy a dar a los pobres. A ver, entienda el evangelio. Sigue trabajando en la empresa, páguele bien a los obreros, no le robe el sueldo. Páguele bien. De lo que usted gane, agarre para su casa, para usted comer y su familia, y de lo que le quede, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo.